Barreto, es un gusto saludarlos aquí desde Colombia, deseándoles a todos una excelente temporada. Gracias a todos aquellos que se han venido acercando a los diferentes videotutoriales sobre algunas pruebas psicológicas. Agradezco que los puedan compartir, se puedan suscribir, tanto estudiantes como profesionales de la psicología, o aquellos pues empeñados pues, en acercarse al ámbito de las pruebas psicológicas de tipo objetivo, con enfoque más objetivo. Les voy a compartir pantalla y vamos a ver la prueba de hoy. Listo, muy bien. Bueno, aquí tenemos entonces nuestra escala de desgaste emocional. Es el EDO, ¿cierto? Es un trabajo hecho por el doctor Jesús Felipe Uribe Prado, desde México y de Centroamérica. Y todos los derechos de la prueba son de manual moderno. Escala de desgaste ocupacional, EDO. Muy bien, rápidamente entonces, ustedes saben que pues en el ámbito organizacional, el ámbito laboral, empresarial, industrial, pues hay una serie ahí de fenómenos, de constructos, de experiencias que pueden afectar no solamente de manera positiva en la realización del trabajador, sino también pues en su clima organizacional, en la dinámica que tiene con respecto al trabajo, con respecto a los compañeros, a los usuarios, y allí pues entonces variables como la salud, el estrés, el trabajo, van a tener como una incidencia, digamos, como en el rendimiento del individuo, ¿cierto? Y hay un fenómeno que se ha venido pues como detectando, y el constructo utilizado es el síndrome de Burnout, ¿cierto? El síndrome del trabajador quemado o el desgaste ocupacional. Tiene varios nombres dependiendo pues de la teoría y el marco de referencia que allí se trabaje, ¿cierto? Entonces, en este caso, el doctor Pardo está basado en la teoría de Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson, año 1996, que digamos que encuentran como una serie de, digamos allí, de factores que comprenderían la dinámica del síndrome de Burnout, el estar quemado por la dinámica del trabajo, por la dinámica laboral. Y uno de ellos, pues, es el cansancio emocional, que implica, pues, el agotamiento, lo que tiene que ver con la despersonalización, que es un cambio allí de actitudes con respecto a las demás personas del individuo que se siente pues agotado, ¿cierto? Psicológicamente, fisiológicamente, físicamente. Y también está la falta de realización personal, que está relacionado con la insatisfacción al logro, ¿cierto? Que el individuo pues ya no se siente como muy pleno en el área, en el ámbito organizacional, en su trabajo. No ve como avance, sino está como en un estado allí como de retroceso, de estancamiento, producto de toda esta dinámica. Entonces, teóricamente, pues se está comprendiendo, ¿cierto? El síndrome de Burnout, comprendido en estos tres factores: cansancio emocional como agotamiento, ¿cierto? Despersonalización y falta de realización personal, o lo que se interpreta como la insatisfacción al logro. Muy bien, esto rápidamente. Entonces esa es la ficha técnica del instrumento, escala de desgaste ocupacional EDO. Ya mencionamos a su autor, el doctor Jesús Uribe Prado, ¿cierto? Maneja una serie de reactivos allí, ¿cierto? Versión exploratoria 50 reactivos, y el análisis factorial exploratorio lo hicieron con 30 reactivos. Por su método, es una prueba pues psicométrica, ¿cierto? La finalidad pues tiene que ver con la investigación y sirve como diagnóstico. El planteamiento del problema pues es una prueba de ejecución típica, es decir, las pruebas de ejecución típica, como ustedes saben, tienen que ver con la medición de algunos rasgos dentro de la personalidad, ¿sí? Se sugiere el ámbito, pues este constructo es netamente el área de salud ocupacional, también de la psicología del trabajo. Entonces allí está. Tiene aplicación manual, entonces el lápiz y el papel, ¿cierto? Entonces tiene a quien se puede aplicar, pues requiere un proceso de cultura medio alto, ¿no? Requiere las competencias básicas promedio, ¿sí? Sujetos a los que se dirige, entonces normales con escolaridad, ¿cierto? La estadística de esta prueba está basada en la teoría de la respuesta al ítem, ¿cierto? Y el análisis factorial en sus dos dimensiones, ¿cierto? En sus dos dimensiones de análisis, tanto exploratorio
para mirar qué dimensiones se podrían allí revisar, y confirmatorio, efectivamente, para validar esa escogencia de factores previa, ¿no? O primeriza. Es una prueba, pues entonces, en ese sentido, referida al criterio, ¿cierto? Entonces, más bien, con respecto al desgaste ocupacional, cómo se relaciona el sujeto allí con ese criterio, y no tanto el énfasis de la posición del sujeto, aunque se da. La calificación, entonces, utiliza la técnica de escalamiento, lo que tiene que ver con el diferencial semántico, ahora vemos allí, y tiene buena confiabilidad en las diferentes versiones, como pueden ver allí en alfa de Cronbach. Tenemos también que es una prueba que se puede realizar entre 30 a 50 minutos, este es el tiempo que se recomienda, y podemos administrarla de manera individual y de forma también colectiva. Teóricamente también está basada en el modelo propuesto de Leiter, ¿cierto? Y colaboradores, que también apuesta, como decía, por estos tres factores: el agotamiento, la despersonalización y la insatisfacción del logro. Leiter considera que en esta fase de desgaste ocupacional, ¿cierto? En este constructo, en esta experiencia, esta vivencia que tienen los trabajadores, se pasarían por varias fases, ¿no? Entonces, la fase 1, que es una fase baja, es una fase inicial, ¿cierto? Que se puntúa como 3. Hay una fase 2, donde tanto el agotamiento como la insatisfacción al logro se manifiestan por todavía de una manera baja, pero la despersonalización, las actitudes del individuo con los usuarios, con sus semejantes, con sus compañeros, comienza a tener una mayor incidencia. Aquí se puntúa como 4 la sumatoria. La fase 3 tiene que ver con que el agotamiento ya comienza a manifestarse en la persona y se mantienen un poco como bajos la despersonalización y la insatisfacción al logro. Allí se puntúa como 5, y una fase 4 donde los tres factores pues están altos, la persona experimenta agotamiento, hay despersonalización y también insatisfacción al logro, que sería la mayor puntuación. Estas puntuaciones entonces lo que hacen es que nos sirven como categorías también para poder calificar esta prueba. Ya lo miramos en unos minutos. Esto es muy importante que lo tengan acá en cuenta. La prueba EDO es una prueba pues, que se aprovechó una muestra de cerca de 2.225 participantes, y como la muestra pues, fue bastante alta, se aprovechó para tomar datos de variables sociodemográficas. Entonces aquí aparecen más de 30 variables sociodemográficas. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted aplica el EDO, usted puede tomar los baremos, ¿cierto? Usted puede tomar allí las normas que están para alguna de estas variables según sea su interés, ¿cierto? Su interés en relación con lo que produciría, ¿cierto? O evidencia el desgaste ocupacional. Entonces yo puedo aplicar la prueba y centrarme en la variable, por ejemplo, años de trabajo, ¿cierto? Pero también podría centrarme en la variable personas que tengo a cargo en la empresa. Yo podría hacer el análisis de pronto el desgaste ocupacional con base al ingreso que tiene el individuo. ¿Sí? Entonces, incluso si hay algún tipo de práctica religiosa o una práctica política, también puedo hacer el análisis, la interpretación con base a la escolaridad, el nivel de escolaridad que tiene la persona, o si quiero, pues por el género también. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante este aspecto? Porque cuando usted lo aplique, pues usted no va a hacer todo el análisis de estas 31 variables, sino que la prueba se aprovechó ese enriquecimiento para que, digamos, quienes lo apliquemos, los profesionales que lo aplican, pues tengan un buen repertorio de variables para su interpretación. ¿Sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta acá. ¿Sí? Y otras que tenemos ahí, mire, yo puedo utilizar los baremos según la edad, según el número de hijos, si tiene o no tiene hijos, si fuma o no fuma, si la persona hace ejercicio o no lo hace, según el tipo de contrato que tiene en la empresa la persona. Entonces, esto enriquece mucho la interpretación de la prueba y deja al examinador pues, explorar un poquito más este tipo de situación. Aquí tenemos la confiabilidad de los factores, una confiabilidad alfa mediante la alfa de Cronbach buena. Aquí tenemos entonces el cuestionario, ¿cierto? Aquí tenemos entonces los reactivos que lo componen.
¿sí? Entonces vamos a tener aquí 40 y 12, 52 y 18, 70. Realmente toda la prueba tiene 70 reactivos. 70 reactivos. Entonces están codificados así. El F1 es el agotamiento y ahí están los ítems, tanto los que son directos como los que son inversos, ¿cierto? Ahí están los ítems para verificar. Tienen 9 ítems en total. El factor de despersonalización tiene 9 ítems también que lo valoran. Insatisfacción de logro tiene 12 ítems, ahí aparece. Y el conjunto de los psicosomáticos, ¿sí? Porque tenemos ahí, la prueba está dividida como en dos aspectos, ¿no? Lo que es el desgaste ocupacional y también los factores psicosomáticos. Aquí están todos, que son 40. Aquí los tenemos con el curso de los 40, pero se desglosan. Estos factores psicosomáticos están desglosados en siete factores. ¿Sí? Entonces, hay 11 que indagan sobre el sueño, hay 10 que indagan sobre la parte psicosexual, hay 6 que indagan sobre la parte gastrointestinal, ¿cierto? La parte digestiva, hay 6 que tienen que ver con la psiconeurosis, ¿sí? Hay 5 en torno del proceso del dolor, hay uno para ansiedad y hay uno para depresión, ¿sí? Entonces ahí están los 70 reactivos por donde los sumemos hacia arriba o hacia abajo. Ahí vamos a tener. Esta prueba se califica, da dos posibilidades para calificarla. Una son las puntuaciones Z, hay que convertir a puntuaciones Z, estas escalas típicas, ¿cierto? Para obtener el área bajo la curva donde se ubicaría el sujeto, incluso allí con respecto al criterio. Esta es una forma tradicional pues, que ustedes conocen, que Z es igual a la puntuación o un dato que tuvo un sujeto en una prueba menos la media, ¿cierto?, de ese grupo general dividido sobre la desviación estándar del mismo grupo, de la misma prueba, ¿cierto? Entonces, ya veremos ahorita esa conversión allí. Aquí están las áreas bajo la curva para el desgaste ocupacional, ¿cierto? Entonces, allí tenemos la media y las desviaciones estándares hacia la derecha y hacia la izquierda para indicar pues, que hay un desgaste ocupacional alto o, por el contrario, bajo. ¿Ok? Y también las puntuaciones T, porque esta prueba podemos obtener el porcentaje del área bajo la curva, podemos interpretar en puntuaciones Z y también, obviamente, vamos a interpretar más concretamente con puntuaciones T, ¿cierto? Que tienen una desviación de 50, una media de 50 y una desviación de 10, ¿cierto? Cuando se hace la conversión. Cuando saquemos las puntuaciones Z, vamos a reemplazar Z en esta fórmula de T y vamos a obtenerlas. Ya miramos esa parte allí. ¿Qué tenemos acá? Estas son las categorías del grado de desgaste ocupacional o psicomatización. Entonces nos ofrece 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangos, 6 categorías, digamos, como para situar nuestro sujeto que estamos examinando. ¿Sí? Desde muy bajo, bajo, abajo término medio, arriba término medio, alto, muy alto. ¿Sí? Entonces vamos a tener tanto el porcentaje donde se ubica el sujeto, ¿cierto? Y los rangos dentro de la curva normal. Ok. Y el modelo de Leiter, ¿cierto? Que tiene varias condiciones, es otra forma de calificarse la prueba, según se sienta más, este es más sencillo, según más se sienta cómodo el examinador, ¿cierto? El profesional. Entonces aquí vemos las 4 fases que mostré inicialmente. Mire, la fase 1, si una persona cae, se entiende un desgaste ocupacional bajo sano. Si está en la fase 2, un desgaste ocupacional regular o normal. Si está en fase 3, desgaste ocupacional alto en peligro, en alerta. Y si está en la fase 4, es un desgaste ocupacional muy alto, es el síndrome del quemado. Sí, recuerda aquí las puntuaciones que se sumaban cuando yo les mostraba el cuadrito. Y estas son las condiciones para llegar a estos valores, estas son las condiciones, ¿cierto? Ya miramos un poco eso. El manual les va a traer a ustedes entonces la interpretación para agotamiento emocional, ¿sí? Según el grado en que esté. ¿Qué significa? ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa que la puntuación T que sacó el sujeto esté entre 0 y 29? ¿Qué significa? ¿Cierto? Significa que es muy bajo y sugiere que está a menos 3 desviaciones estándar. ¿Sí? Asimismo, si saca una puntuación entre 30 y 39, se interpreta como bajo y ya estaría a menos 2 puntuaciones estándar.
Pero una persona aquí que saque una puntuación entre 71 y 100, acá por ejemplo 78, 81, entonces estaría muy alto, ¿cierto?, en el agotamiento emocional y está a más 3 desviaciones estándar allí de la media. ¿Sí? Y aquí tenemos el discurso entonces interpretativo, que es el que el autor sugiere para la realización de los informes en la interpretación. El autor en el manual sugiere que no hay que decir lo que la prueba no dice. Sí, que es importante tener en cuenta estas interpretaciones y no trascender más de ellas si la prueba no lo está diciendo. Entonces, este para agotamiento emocional, este para despersonalización, igualmente, entonces la puntuación Z, la puntuación T, qué tanto se desvían esas puntuaciones con respecto a la media, y lo que nos interesa a nosotros, pues el grado, ¿no? Cómo sale el sujeto. Y la interpretación teórica, ¿cierto? Allí como la interpretación diagnóstica, ¿no? En cuanto a despersonalización. Igualmente aquí con insatisfacción de logro, ¿ok? Las desviaciones, las puntuaciones Z, las puntuaciones T, las desviaciones y el grado, la categoría. Y su interpretación teórica, que obviamente pues debemos revisar cuando usted la va a aplicar, pues debe revisar, obviamente de cara al informe y a la interpretación, debe allí pues revisar estas categorías. Listo, ok. Bueno, entonces ahí estamos. Voy a pasar a una siguiente, voy a pasar a esta siguiente, a este Excel didáctico. Y entonces, ¿qué nos trae la prueba? Mire, la prueba nos trae, voy a aumentar un poquito acá. La prueba nos trae el cuestionario, mire. Nos trae el cuestionario con las instrucciones. ¿Sí? Entonces, da un ejemplo, ¿cierto? Dice, considero que es importante asistir a fiestas. Entonces, vamos a encontrar una gradación entre totalmente en desacuerdo, TD, y TA, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al leer el enunciado, la persona, ahí el sujeto, el examinado, ¿cierto? En este rango de 6 posibilidades, de 6, digamos como 6 gradaciones, él va a escoger, ¿cierto? Aquí pues escogió, contémoslo, ¿no? Tiene, este es el ítem 1, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades allí de respuesta. La persona se va a situar según crea, ¿cierto? Que obviamente allí se ubica. Entonces aquí en este ejemplo, considero que es importante asistir a fiesta. Esta persona marcó totalmente en desacuerdo, ¿cierto? Y así las personas diferencialmente van a marcar según consideren su relación con el ítem, con la pregunta, con el reactivo. ¿Sí? Entonces, ahí lo tenemos. Obviamente, entonces, aquí tenemos, vamos, ya miramos aquí en el cuestionario. Permítanme un segundo acá. Aquí en el cuestionario, vamos a ver que tenemos unos ítems que nos van a preguntar cómo me siento en el trabajo, una primera parte, y una segunda parte que dice con qué frecuencia, ¿cierto? Entonces hay como 2 paquetes ahí de ítems, ¿cierto? Que los estábamos mirando pues acá, ¿sí? Aquí está, miren. Entonces, con qué frecuencia, y lo mismo, entonces en la frecuencia, la gradación va a estar entre nunca y siempre, y va a tener las 6 opciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso, tiene sangrado por la nariz, entonces aquí la persona colocó aquí en la quinta casillita, ¿cierto? Más cercano a siempre. Parece ser que esta persona, obviamente, tiene un sangrado bastante regular. Muy bien, ahí estamos. Entonces, ¿qué le explicamos al examinado? Pues las preguntas, hay unas preguntas que son hay varias preguntas que son solamente para los hombres y hay otras que son para las mujeres. Y obviamente, según lo estén presentando, algunos pues contestarán las de su género y otros no. Ya lo miramos, ya lo vamos a mirar también inmediatamente. Entonces, explicar que no existen respuestas ni buenas ni malas, el anonimato del proceso del examinado allí, y pues algunos de esos datos también comentar que pues forman parte de la investigación y tienen un fin estadístico nada más, y todo es confidencial. Como usted le pasa el cuadernillo, pues usted hace la recomendación de que no escriban en el cuadernillo, ¿no? Conservar el cuadernillo original sin tachadura ni inventaduras, entonces eso es importante. Entonces, este es el cuestionario aquí, está digitalizado, ¿sí? Aquí está el cuestionario digitalizado.
Entonces, ¿cómo me siento en el trabajo? Entonces, acuérdese, totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Y las 6 opciones, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el individuo se va a citar según crea, se relacione allí, experimente, sienta, vivencie, ¿cierto? Lo que el ítem, lo que el enunciado, la evidencia de comportamiento está sugiriendo. Bueno, quiero aclarar que este Excel es de carácter académico, ¿sí? Porque la prueba en el manual trae muchísimas tablas de baremos, entonces digitar todo eso, pues es un trabajo que sobrepasa pues mi tiempo y mi alcance. Entonces aquí vamos a hacer el ejercicio con una variable. ¿Se acuerda que hay 31 variables sociodemográficas? Vamos a hacer el ejercicio con una sola variable. Ok, entonces verifiquemos acá en cómo me siento en el trabajo. Va del ítem 1 al ítem 30. ¿Y con qué frecuencia? Iría del 31, ¿cierto? Iría del 31 hasta el 70. Sí, ahí está, mire. Entonces, aquí, por el ejercicio, entonces, como acuérdense que hay unos ítems que solamente los van a llenar los hombres. Entonces, este grisecito aquí, para el ejercicio, estas preguntas solamente las va a responder un hombre, ¿cierto? Un masculino. Entonces, aquí como tenemos el ejercicio académico, pues hicimos que la respondiera un caballero, y las de las damas, que sería esta rosadita, ¿cierto? Este color como carne, pues van a permanecer sin diligenciar. ¿Sí? Es importante tenerlo en cuenta porque, pues, recuerde que la corrección se hace manual, ¿cierto? Se hace manual como tal. Entonces, aquí vimos que esta persona, pues, llenó, ¿cierto? Aquí el Excel, esta parte, pues, me está sumando, ¿no? Eso se oculta, ¿no? Pero estoy mirando el ejercicio, como el Excel ahí, según lo que se escoja, se va calificando, para hacer su sumatorio. Entonces, digamos que aquí la persona llenó. Verifiquemos, sígame ahí, llenó todo el cuestionario. Ok, la primera parte, la segunda parte también, miremosla. El caballero pues llenó en la parte de los hombres, el de las damas permaneció quieto. Y entonces aquí tenemos el cuadrito que nos interesa para la calificación. Aquí vamos a tener también los factores, mire, agotamiento, despersonalización, insatisfacción al logro, y los psicosomáticos, ¿cierto? El sueño, los psicosexuales, ¿cierto? Psicosexuales para hombres, psicosexuales para la mujer, los gastrointestinales, los psiconeuróticos, el dolor, la ansiedad y la depresión, ¿cierto? Y el total, ¿cierto? Un total de los psicosomáticos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a mirar un momento. Ese es el digital. Permítame un momentico saltar acá a la hoja de respuesta. Como esto se usa más, es manual. Aquí entonces, esta es la hoja de respuesta que usted le da al examinado, ¿cierto? Esta es la hoja de respuesta. Y acuérdese que los primeros 30 oscilan entre totalmente en desacuerdo hasta totalmente en acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que usted le ha dado el cuadernillo, ¿cierto? El cuadernillo, el cuestionario con los enunciados, con los ítems a la persona, y él va leyendo y viene y marca acá según va avanzando. Él va a venir marcando acá. Y lo mismo de la 31 a la 70, ¿sí? A la 70, él va a marcar según considere que es nunca, entre nunca y siempre, va a marcar con una X ahí. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Aquí están entonces los diferenciales. Mire, la 65, la 66 y la 67 la responden solamente los hombres. De la 68 a la 70 la van a responder las mujeres. Hay que estar pues atento para esa indicación, porque esto trae su plantilla. Aquí entonces la persona ya contestó, ya marcó, y aquí tenemos nosotros un espacio, mire. Este espacio es para nosotros, este espacio que está al lado de la numeración es para nosotros. ¿Por qué? Porque la plantilla encima, mire, ¿sí? La plantilla encima, ¿cierto? Aquí está igualmente, la plantilla cuando la coloquemos encima, que nos va a revelar qué gradación marcó la persona. Entonces, si la persona aquí marcó 3, la primera respuesta al primer ítem marcó 3, yo voy a poner el 3 acá. Si aquí la persona en el segundo me marcó 4, pues pongo 4 acá. Y esto es lo que me va a dejar, pues, ubicar las sumatorias. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, este espacio va a ser para nosotros y al colocar la plantilla, pues ya se ve la marquilla.
¿sí? Y vamos a ir. Estas son las claves de respuesta, ¿sí? Mire que los ítems, el 3 y el 6 son inversos, son indirectos, ¿sí? Mientras el 1 y el 2 se puntúan de 1 a 6, el 3 y el 6, por ejemplo, se puntúan al revés, de 6 a 1, ¿sí? Entonces, esta es la bondad que tiene la plantilla para que no nos equivoquemos al pasar la puntuación aquí en la casilla para la posterior sumatoria, ¿sí? Y obviamente ya teniendo esas sumatorias, este es el otro formato que trae la prueba, que es el formato de perfil de calificación, ¿sí? Donde entonces, ¿qué vamos a hacer? Hombre, pues vamos a sumar, ya tenemos la hoja de respuestas de la persona, entonces vamos a guiarnos aquí por los ítems que mide y vamos a hacer la sumatoria para iniciar con los procesos de calificación como tal, ¿sí? Entonces, esto es lo que pues, estamos mirando aquí en el Excel, pero quería mostrarles que esto es lo que trae allí el paquete completo, el formato de perfil de calificación. Entonces, el paso 1 que sacar primero los promedios, ¿cierto? El paso 2 y 3 que es obtener las puntuaciones Z, las que les había hablado, las puntuaciones Z, y ya teniendo esas puntuaciones Z transformadas, allí haciendo la transformación a puntuaciones T, ya vamos a tener aquí también para que podemos generar como un perfil, ¿no? Un perfil allí de las puntuaciones del sujeto. Y obviamente trae también, pues, para el informe una interpretación para el desgaste emocional que podemos hacer de ese candidato, de ese trabajador que está siendo evaluado, ¿sí? Entonces, para mostrar, pero voy a retornar aquí. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí en el cuestionario. Ok, aquí está el cuestionario. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, aquí como él no suma, entonces aquí la sumatoria en agotamiento de este caballero en agotamiento dio 23. Para despersonalización dio 17, para insatisfacción de logro dio 31 y así sucesivamente. Digamos, el software aquí pues nos va como sumando, ¿sí? Entonces, el paso 1 que nos pide, el paso 1 nos pide que hay que hallar el promedio, ¿sí? Hay que hallar ese promedio. ¿Cómo se halla ese promedio? Entonces, aquí tenemos, el promedio lo hallamos de dividir la sumatoria que nos dio el factor entre el número de ítems, ¿sí? Entonces nos dio 23 y ese 23 vamos a sumarlo entre 9. Mire que hay 9 ítems. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si divido 23 entre 9, pues vamos a tener 2,56. Y así vamos a proceder con el promedio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el promedio, ojo acá, el promedio es el primer paso. Aquí está, miren. El promedio en la hojita allí manual nos pide hacer las sumatorias, mire, de los 3 factores, y después de los psicosomáticos, nosotros vamos haciendo la sumatoria y vamos colocando acá, vamos llenando acá, y vamos a dividir entre 9. Y vamos a colocar el resultado acá. Ese es el paso 1, hallar los promedios que tuvo de respuesta cada persona en el factor. Entonces vamos a colocarlos acá y los vamos a colocar acá, ¿sí? Esos promedios, ahorita que obtengamos las puntuaciones Z, estos promedios, ese paso 1 vamos a venirlo a colocar acá, ¿sí? Porque necesitamos el promedio para convertirlos a puntuaciones Z, ¿sí? Entonces aquí está ese promedio, va a venir acá, ¿sí? Estos que llenemos acá, resultados del paso 1, aquí dice, mire, resultado paso 1, vamos a venirlos a colocar acá. Ya tendríamos nuestra primera columna. Muy bien. Entonces venimos acá al cuestionario. Entonces aquí tenemos el promedio ya saben. Entonces la sumatoria dividido entre el número de ítems, ¿sí? Entre el número de ítems como tal. Aquí en este F total, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que digamos podemos sacar, hay un promedio para los psicosomáticos completo, ¿cierto? Entonces aquí la sumatoria que vamos a obtener, ¿cierto? Es desde los 7 factores, desde el sueño hasta la depresión, vamos a sumar, nos da 16 y vamos a dividir entre 7 y nos va a dar 2,27 también, ¿cierto? Ese es un global que se puede sacar de los factores psicosomáticos. Ok, entonces ya tenemos el promedio, que es el paso 1. Necesitamos entonces
necesitamos entonces las medias, ¿sí? Necesitamos entonces sacar la media, y la media, ¿cómo la obtenemos? Entonces vamos a mirar acá. Este ejemplo lo hicimos con el tipo de contrato. Sí, lo hicimos con el tipo de contrato solamente por el ejercicio académico. Entonces, usted va a ver acá, ¿cierto? Medias y desviaciones. Estas son dos tablitas, solo dos tablitas de la cantidad de tablas de baremos que hay por las 31 variables de tipo de contrato, mire. Entonces, yo voy a medir aquí, voy a venir a mirar aquí en el tipo de contrato, que en este caso para el ejercicio es el que me interesa, el tipo de contrato, voy a mirar el desgaste ocupacional para los tres factores, mire. F1 agotamiento, F2 despersonalización y F3 insatisfacción al logro, ¿sí? Entonces yo puedo tomar, como necesito los promedios, ¿cierto? De cada uno de estos tres factores. Entonces yo puedo utilizar, si quiero, el promedio, la media puedo tomarla si es por hora terminada, si la persona está a tiempo determinado o si está a tiempo indefinido. Pero la recomendación es utilizar los baremos generales, ¿sí? El baremo general. Entonces, el baremo general, mira, aquí dice la media, la desviación estándar, el error estándar, la varianza y el número de la muestra de donde se sacaron estas normas, ¿sí? Entonces, aquí lo primero que necesito para el paso 2 es la media. Y me dice que es 2, ¿cierto? 822. 2,822. Mire, aquí está. Ahí lo subrayo, mire, ahí está. ¿Sí ve? Entonces, de aquí saqué para el agotamiento 2,822. Para la despersonalización me dice que es 2,0715. ¿Sí? Aquí lo tengo, mire, 2,0715. Y verifiquemos acá para logro, que es insatisfacción de logro, 2,121. Miremoslo acá. Aquí está, mire, 2,121. Y así sucesivamente debo encontrar las medias, ¿cierto? El promedio para cada uno de los factores. Entonces, ojo acá. Aquí tengo los baremos según tipo de contrato, según la variable tipo de contrato para los tres primeros factores. Necesito entonces la media para los otros factores. Aquí está, mire. ¿Sí? Tipo de contrato, la variable, igual con los factores psicosomáticos. ¿Sí? Entonces arriba tengo el sueño, tengo psicosexuales, tengo gastrointestinales, tengo psiconeuróticos, tengo la parte de dolor, tengo ansiedad, depresión y los psicosomáticos como un todo. Okay. Entonces con sueño voy a venirme otra vez a los generales para el factor sueño, ¿cierto? Entonces me dice que es 1,750, perdón, la media es 1,750, miremos acá. Aquí está, mire, perfectamente, 1,75. Agreguémosle acá. Ahí está, mire, 1,750. Comprobemos con el de psicosexuales, ¿cierto? Miremos el de psicosexuales acá. Psicosexuales. Dice que a nivel general es 1,172. Verifiquémoslo acá. Aquí está, mire, 1,172. Tanto para los hombres como 1,172 para las mujeres. Y así vamos a encontrar, ¿cierto? La media. Entonces ya tenemos el paso 1, ¿cierto? Que es haber obtenido los promedios con base en las sumatorias. Ya tenemos la media que la sacamos de las tablas allí de los baremos. Y vamos ahora con la desviación estándar. La desviación estándar está ahí mismo debajito, miren, ¿cierto? Entonces vamos primero con los tres factores: agotamiento, despersonalización y satisfacción del logro. Estamos con los grupos aquí a nivel general. Entonces aquí está la desviación estándar debajito de la media. Me dice que es, para agotamiento es 1,036. Ahí está, miren. Coloquémoslo con otro colorcito ahí para mirar el ejemplo bien. Ahí está 1,36. Miremoslo para despersonalización. Acá me dice que es 0,856. Ahí está, mire, 0,856. Y miremos el de insatisfacción al logro. Ahí está, me dice que es 0,975. Aquí lo tenemos, mire, ahí está. Entonces, igualmente vamos a obtener, ¿cierto?, las desviaciones estándar, ¿sí? Las desviaciones estándar
para completar pues nuestros pasos, ¿sí? Completar ahí nuestros pasos cada uno. Hoy usted ya sabe que esto se vamos anotando, ¿cierto? Vamos a ir anotando acá. Entonces aquí ya pasamos los promedios, ya obtuvimos los promedios de las tablas, obtuvimos los promedios de las desviaciones estándar, y ahora sí vamos a hallar el Z, ¿cierto? Las puntuaciones Z con base a esos valores, ¿sí? Aquí lo tenemos. Entonces aquí tenemos la puntuación Z, ¿cierto? Esa puntuación Z, usted recuerda la fórmula que dice que entonces es la puntuación menos la media del grupo allí en la prueba, dividido entre las desviaciones estándar, ¿cierto? Entonces, voy a hacer un ejemplito acá sencillito. Entonces me dice que es igual, ¿cierto? Me dice que es igual. Voy a abrir paréntesis aquí, necesito la puntuación, el promedio que sacó, digamos, este señor, ¿cierto? Acá, entonces aquí tengo el 2,56. Dice que debo restarlo de la media, menos la media acá, menos este 2,8228, ¿cierto? Y dice que lo debo dividir entre la desviación estándar, que en este caso fue 1,03. Y doy acá y efectivamente, mire, la puntuación Z, ¿cierto? El valor Z es 2,58, mire, igual acá e igual a este. Ahí está el valor como por hacer el ejercicio de cómo se obtuvo, ¿cierto? Entonces es reemplazar, uno pues, aquí es facilito porque uno pues arrastra la fórmula y pues va a ser la transformación. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esas puntuaciones Z. Ya teniendo la puntuación Z, nos es fácil hallar la puntuación T, que es en las que se manejan las categorías interpretativas de esta prueba. Entonces, ¿cómo surge la puntuación T? La puntuación T surge de multiplicar, ¿cierto? Resulta de la operación 50 como media, más 10 como desviación estándar, multiplicada por esta puntuación Z. Entonces, hagámoslo con este ejemplo que tengo acá, ¿cierto? Entonces dice la puntuación T que debo hacer la operación de 50, ¿cierto? 50 más la multiplicación de 10 por la puntuación Z que ya la tengo, que sería esta, mire, esta de acá. Ok, cierro. Y ahí tenemos, mire, redondeemos. Y efectivamente ahí tenemos que equivale a una puntuación 47, mire, un T 47, coloquémoslo acá 47 y coloquémoslo acá 47, y ahí obtuvimos nuestra puntuación. Obviamente a nivel manual pues nos toca ahí con la calculadora un poquito por cada uno de esos factores, ¿sí? Entonces ahí tenemos. Ese 47, ¿qué significaría? Venga, lo miramos por acá lo miramos por acá en el rango, ¿cierto? Perdón, lo tenemos acá. Lo tenemos por acá, ese 47. Sí, mire, aquí lo tenemos. Ampliemos un momentico acá. Aquí lo tenemos, mire, ese 47. Entonces, en ese que acabamos de hacer, el 47, ¿dónde lo ubico acá? Aquí está el T, mire, la puntuación T. Entonces, ¿qué indica? Sacó 47. Quiere decir que está entre 40 y 49, ¿cierto? Entonces, ¿qué se interpreta? Que es abajo término medio. En este factor, ¿cierto? En este factor, esta persona, ¿cierto? Está bajo término medio, o sea, digamos que no hay un desgaste allí como ocupacional muy notorio en ese factor, ¿cierto? Está ahí dentro del promedio abajo, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos. Sí, vamos ahí un poquito complicado. Es un poquito de repasar ahí la situación. Aquí pues el Excel obviamente pues efectivamente, mire, 47 la categoría es abajo término medio como lo acabamos de evidenciar o demostrar, ¿sí? Y así igualmente van a estar las puntuaciones. Bueno, esa es la primera forma de calificarlo. La segunda forma es un poquito más sencilla, que es la calificación mediante el modelo de Leiter, que es este de acá, ¿cierto? El de las 4 fases, recuerden, ¿cierto? Entonces, esta calificación se obtiene solamente con los 3 factores iniciales.
los tres factores ligados al desgaste ocupacional, no a los psicosomáticos, de desgaste ocupacional, que son agotamiento, despersonalización e insatisfacción de logro. Entonces aquí tenemos ¿qué puntuaciones son estas? Pues estas que obtuvimos acá, mire, esta que obtuvimos acá. Estas son las que vamos a utilizar, a ponerlas ahí. 256, 189 y 258. Aquí están, mire. 256, 189 y 258. Y estas son como unas constantes del modelo de Leiter, ¿sí? Son unas constantes que se dan allí. ¿Sí? Entonces, hay varias condiciones. La primera condición es que vamos a comparar los resultados de esos tres factores, ¿cierto? Del desgaste ocupacional, vamos a compararlos con las variables Leiter, ¿cierto? Entonces, ojo acá. El segundo es que si el valor de X1, en este caso del primer factor que obtuvimos, X1, es menor o igual a la variable Y1 de Leiter, se coloca 1. Si, por el contrario, X1 de F1 es mayor a la variable Y1 del modelo de Leiter, se coloca 3. Entonces, en esta primera condición podemos colocar 1, ¿cierto? O puntuar 3. En la segunda condición, en la segunda variable allí de despersonalización, entonces, si es menor o igual a Y2, a ese puntaje, entonces colocamos 1, pero si es mayor, vamos a colocar 2. Y la cuarta condición es que si el tercer valor, ¿cierto?, es menor o igual que a Y3, puntuamos 1, y si es mayor, ¿cierto?, que Y3, entonces vamos a puntuar 2 allí. Muy bien. Entonces vamos a mirarlo un momentico acá, permítame, acá miramos un momento aquí el manual. Bueno, ok, listo. Entonces aquí tenemos las constantes que ya estaban acá. Entonces vamos a comparar las condiciones, ¿cierto? 256 es mayor o menor que 2,8784, ¿cierto? Como vemos, la variable Leiter aquí, el Y1, es mayor que la de agotamiento, que la de X1. Entonces dice que si es menor, colocamos 1 y aquí está el valor que le damos, 1. ¿Sí, vamos ahí? 1,89, como pueden notar, es menor que 2,073. Entonces, como es mayor, Y, vamos a colocar 1. Y en este caso, 2,58 en insatisfacción de logro es mayor que la variable Y3 de Leiter, ¿cierto? Entonces dice que si es mayor, vamos a colocar 2. Y hacemos la sumatoria. 1, 2 y 2, 4. ¿Qué quiere decir? Que en el tablito, en la categorización de Leiter que está aquí abajo, ¿cierto? Voy a ubicar el 4. ¿El 4 dónde está? Aquí está, miren. Dice que corresponde a la fase 2. ¿Qué significa? Que hay un desgaste ocupacional regular normal. Y aquí está la categoría desgaste ocupacional regular normal. ¿Qué quiere decir? Que nuestro caballero de este ejercicio académico, pues, digamos, está bien con respecto al síndrome del quemado. No está quemado, ¿cierto? Está allí en un nivel normal, promedio de ese nivel como tal. Entonces es una prueba bastante interesante, ¿sí? Permítame acá un momento. A ver si podemos acá abrir el manual, pues para que ustedes vean. Ok. Se pone un poquito la red un poquito lenta. Es una prueba bien interesante, y pues la cuestión matemática pues es fácilmente se resuelve si tenemos en cuenta pues que vamos a encontrar en este caso pues todas
vamos a encontrar tanto la tabla de las variables para el desgaste ocupacional para estos 3 factores, y vamos a encontrar la misma tabla de esa variable que nos interesa para los 7 factores psicosomáticos, ¿sí? Los vamos a encontrar de manera igual. ¿Qué podríamos adicionar un poco acá? En el paquete viene esta hoja de respuestas, ¿cierto? Que es el sociodemográfico. Entonces, que va de la 71, ¿cierto?, a la 103. Esta parte es importante porque estos datos sociodemográficos generan el interés en usted según vaya a analizar qué variable a usted con fines investigativos, ¿cierto? Pero también la variable de interés que usted quiere como medir o establecer allí como su diagnóstico. Entonces, y viene pues con el nombre, la institución, alguna observación del empleado, la fecha. Entonces, este es el sociodemográfico que uno hace que la persona también lo presente como tal. Bueno, muy bien. Entonces es un gusto haber compartido con ustedes este tutorial. Entonces, por favor, revisar pues el manual. El manual prácticamente casi todos son tablas de baremos y todo esto, pero es una prueba muy, muy buena. También hay transversal con el modelo de Leiter y de Maslach, ¿cierto? Que son autores como ya clásicos en esta parte de este constructo del síndrome del quemado, el síndrome de Burnout o el desgaste ocupacional, ¿cierto? Y que forma parte pues de un constructo que pues tiene también como evidencia empírica en la realidad, en la dinámica de las organizaciones, y que bueno, que también pues remiten muchas veces a los empleados a citas médicas, a consultorías, precisamente por esta situación como tal. Entonces es un gusto saludarlos, nos vemos en otro próximo tutorial.